Bienvenidos filosos a un nuevo capítulo de Doble Filo, el capítulo número 8 de la segunda temporada. Tenemos tanto de qué hablar. Me parece que voy a tener que empezar a hacer estos capítulos, no sé, dos a la semana porque las cosas mamá que pasan cada semana. Hay cosas, realmente tengo dos temas principales de la que voy a hablar hoy, que es, por un lado, el conflicto diplomático que hay con España, y por otro lado, todos los casos de corrupción, los casos que se estuvieron destapando de los comedores, de los sindicalistas, de los gremialistas. Todo esto, estos son los dos grandes platos que vamos a tratar hoy, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, pero me queda material afuera de una manera impresionante. Antes de arrancar, porque no quiero hacer una introducción tan larga, les pido disculpas si me ven la voz medio tomada. Bueno, el frío viene con estas cosas, ¿no? Pero bueno, Team Invierno siempre. ¿Qué quiere que le diga? Antes de arrancar te pido que te suscribas y que dejes un like porque ayuda muchísimo, además para vos es gratis y a mí me ayuda a ver que el canal va creciendo y que el contenido sigue su rumbo. Tenemos que llegar a los 1000 suscriptores, así que cuento con tu apoyo para llegar a esa meta. Así que sin más vueltas que dar, arrancamos. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es un nuevo Doble Filo. Bienvenidos. Bien, y como adelantaba en la introducción, hay una especie de conflicto diplomático, pero que en realidad no es un conflicto diplomático, o bien, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a los que armaron el conflicto diplomático, es decir, si le preguntas a los españoles, al gobierno español, te van a decir que hay un conflicto diplomático con Argentina. Ahora, si le preguntas al gobierno argentino te van a decir no, es un conflicto personal entre los presidentes, pero no tiene nada que ver con la diplomacia. Ahora, ¿qué pasó? Javier Milei viajó a España, se juntó con los representantes del partido de derecha español Vox y dio una conferencia de prensa junto a varios personajes importantísimos, muchos personajes importantes del mundo empresarial, del mundo político a nivel mundial, y dio una conferencia de prensa. Ahora, estalló el problema porque Javier Milei ocupó literalmente 40 segundos. Ocupó 40 segundos para responder todos los ataques que los ministros y el gobierno o los funcionarios del gobierno español le han estado haciendo hace unos meses atrás, unas semanas atrás. Si verán el capítulo anterior, ya hablábamos de este conflicto que había entre los gobiernos, porque sale el ministro de Transporte a decir que Javier Milei es un drogadicto, que es un desequilibrado mental, sale la ex ministra de Mujeres y Diversidad a decir que Javier Milei es un fascista, le han dicho que Javier Milei no respeta los derechos, que es un negacionista, ¿cómo es que lo dijo? Negacionista de la ciencia, que Javier Milei es el malo, que es un desequilibrado mental. Bueno, han dicho varias cosas, sin mencionar también que si investigan un poco y vamos para atrás a lo que era la campaña para la presidencia de la Argentina, el presidente ahora español, Pedro Sánchez, apoyó abiertamente a Massa, diciendo que Massa era la democracia, es decir, jugó políticamente para Massa. Ahora, hay un conflicto diplomático, o los españoles, el gobierno español, Pedro Sánchez, arma un conflicto diplomático simplemente porque Javier Milei nombró, en realidad no nombró, hizo referencia, hizo una insinuación a la mujer de Pedro Sánchez, porque la mujer de Pedro Sánchez está envuelta en varios casos de corrupción y tráfico de influencias. Por este motivo, ahora vamos a ver la parte específica
en la que Javier Milei hace referencia a esto. En una conferencia de prácticamente una hora, si no me equivoco, Javier Milei ocupa 40 segundos para decir lo que vamos a ver ahora. Y por este motivo se lanza este conflicto diplomático. Y pónganlo muy entre comillas, conflicto diplomático. Muy entre comillas. Porque ya vamos a hablar qué realmente busca el gobierno español. Y vamos a decir la izquierda española acompañada con el kirchnerismo de acá. O impulsada, ¿no? Por el kirchnerismo. Ahora vamos a ver lo que desató este conflicto, los dichos de Javier Milei que fueron una bomba de tiempo en España. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Eso simplemente no llega ni a 30 segundos, desató esta crisis diplomática entre los países. Ahora, no, yo no lo dije, pero Javier Milei hace referencia a 5 días, ¿no? Porque Pedro Sánchez estaba en la disyuntiva de, bueno, renuncio a la presidencia por todo este escándalo de corrupción, porque fue un escándalo de corrupción y tráfico de influencias, que la justicia, dicho sea de paso, que la justicia está investigando, porque la justicia está investigando esto, no es que... Es básicamente como lo era Cristina antes de la sentencia. Cristina era una presunta corrupta, ahora es corrupta. Y la mujer de Pedro Sánchez es presunta corrupta. Ahora, Pedro Sánchez se toma 5 días para decidir porque estaba entre si renunciar por todo el escándalo o no renunciar. Al final terminó por quedarse en el poder. Por todo este tema se arma un conflicto diplomático entre Argentina y España. Lo vuelvo a repetir, conflicto diplomático entre muchas comillas. Ahora vamos a ver cómo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, le pide, no a Javier Milei, al gobierno argentino, que pida disculpas por las palabras de Javier Milei. Recordemos lo que acabamos de escuchar de Javier Milei. Javier Milei no nombró a nadie, simplemente hizo una referencia tácita, ¿no? Porque sabemos de quién está hablando sin nombrarlo. Pero hizo una referencia a el escándalo de la esposa de Pedro Sánchez. Y sale el gobierno español, no sale Pedro Sánchez, no sale la esposa de Pedro Sánchez, no está en el gobierno, no es funcionaria del gobierno, es simplemente la esposa del presidente. Ahora, Javier Milei hace referencia al escándalo de una civil normal de España y sale el gobierno español a pedirle al gobierno argentino que se retracte. Y lo hace de esta manera. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. Ataque frontal a la democracia española, a las instituciones y al país en general, simplemente por decirle corrupta, sin mencionarla, a la esposa del presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los españoles? Tipo, la esposa, o sea, la familia del presidente es España. ¿Son todos los españoles? Javier Milei, por decir que son presuntamente corruptos, está atacando las instituciones, está atacando a los españoles. ¿Eso no es muy autoritario?
hago esta pregunta, ¿no? ¿Eso no es muy autoritario? Pedro Sánchez no es España. Es simplemente el presidente, así también como Javier Milei no es Argentina. Y muchos de los dichos que pueda decir Javier Milei no son los dichos de todos los argentinos. De la misma manera, Pedro Sánchez no es España. Ahora, ¿cómo es esto que Javier Milei lo ataca? Lo ataca respondiendo a las agresiones de todos los funcionarios de España, todos sus ministros. Lo ataca respondiendo a eso y ataca a los españoles. Entonces, cuando le dicen a Javier Milei que es un drogadicto, que es un desequilibrado mental, los propios ministros de Pedro Sánchez le está diciendo a todos los argentinos que somos drogadictos, que somos desequilibrados mentales. No, para nada, para nada. Ahora, de la misma manera, Javier Milei no atacó ni a las instituciones, no atacó a la democracia y no atacó ni mucho menos a los españoles ni al gobierno español. ¿Qué es eso? Muy autoritario me parece, ¿no? Raro de la izquierda ser autoritario. Porque Pedro Sánchez es un gobierno de izquierdas. Es raro la izquierda ser autoritario. No. Vamos a seguir escuchando lo que decía el ministro de Exteriores de España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. La injerencia en cuestiones internas de un país. ¿Se acuerdan? Hace un ratito nomás dije que Pedro Sánchez se metió en las elecciones, diciendo que los argentinos teníamos que votar a Massa. Entonces que no venga a llorar a que no se tiene que meter en las cuestiones internas de un país, porque él lo hace. Es típico de la izquierda ser hipócrita. Y lo dejan ver, no solamente en Argentina, lo dejan ver en todo el mundo al parecer. Ahora el ministro de Exteriores no fue el único que habló, sino que también tuvo que salir Pedro Sánchez a exigirle a Javier Milei y al gobierno argentino que pidan disculpas. Lo dijo de esta manera en una conferencia. Ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Me quedo con la palabra que dijo, que el respeto es irrenunciable, dijo. Los ministros de Pedro Sánchez le dijeron a Javier Milei lo que dije, desequilibrado mental, que era un drogadicto. Ministros en funciones, Pedro Sánchez no los echó después, siguen en sus funciones ahora. Drogadicto, fascista, desequilibrado mental, autoritario.
Ah, pero cuando me dicen a mí algo, ah, no, no, no. Crisis diplomática. Crisis diplomática cuando me dicen que no me atacaste a mí, atacaste a mi mujer. Crisis diplomática te hago. Ahora, ¿le está funcionando? Ah, ¿por qué digo que le está funcionando, no? Porque están intentando polarizar. Pedro Sánchez necesita polarizar. Lo hace para polarizar entre la izquierda y la, como ellos dicen, ultraderecha. Simplemente para que su imagen positiva crezca en España. Para afiliarse o para aferrarse más a, a sus votantes, ¿no? Que son a sus votantes de izquierda en España. Eh, Ahora, ¿lo está logrando? No tengo ni idea, no soy de España, no analizo eso, pero lo que busca es polarizar y agarró a Javier Milei, el representante de la nueva derecha en el mundo, el representante del liberalismo en el mundo, la figura más preponderante hoy en día para la derecha mundial, no solamente argentina, sino mundial, lo agarró y lo está usando para polarizar. Simplemente es eso. ¿Lo está logrando? O esto, mejor dicho, afecta de alguna manera a Javier Milei? La verdad es que no, porque Javier Milei en el mundo fue el político que más ha crecido en imagen positiva en los últimos meses y ahora también. Ahora, no todos piensan en España como lo hace Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Abascal, que es el presidente del partido de Vox en España, el partido de derechas de España, salió al cruce a través de Twitter para bancar a Javier Milei o para diferenciarse, mejor dicho, para diferenciarse de Pedro Sánchez y dijo, pero ¿qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y la dignidad de España? ¿Qué tipo de broma es la de Álvarez, la del ministro de Exteriores de España, Álvarez, el que vimos antes de Pedro Sánchez, llamando a los grupos parlamentarios? Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica. Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la nación. Por eso yo pongo conflictos diplomáticos muy, entre muchas comillas, porque los medios están tratando de vender este conflicto diplomático, que en realidad no es un conflicto diplomático para nada, ni mucho menos. No es un conflicto diplomático, pero los medios lo están intentando vender de esa manera, seguramente porque genera más repercusión, pero no lo es. Ahora dice, lo vuelvo, los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca la soberanía de la nación, no cuando se mencionan a la presunta corrupción de la mujer del presidente y por lo tanto del presidente. Y menos aún cuando tus ministros habían llamado previamente drogadicto al mismo Javier Milei, al que ahora quieren amordazar. Anda, Pedro Sánchez, tómate otros 5 días de vacaciones para lloriquear, pero no montes patéticos numeritos diplomáticos. Pedro Abascal, el presidente de Vox, de la oposición española hoy en día, diciéndole a el presidente español, Pedro Sánchez, que se tome unos otros 5 días más para lloriquear. Ahora, realmente es una llorada de aquellas, ¿no? Porque, como vengo repitiendo, creo que es el pensamiento lógico de decir, bueno, si a mí me atacan constantemente y sistemáticamente, porque así lo han atacado los ministros de España a Javier Milei durante varias semanas. Es más, el capítulo anterior de Doble Filo hablamos mucho sobre dos personas que atacaron a Javier Milei muy gratuitamente. Uno le dijo drogadicto, que es el ministro de Transporte, y la ex ministra de la Mujer y de la Diversidad le decía que era un fascista. Muy gratuitamente, cuando Javier Milei no lo ha atacado y recién ahora responde. Y cuando responde a las agresiones Javier Milei, el presidente de España dice, ah, no, no, así no se vale, no, no, conflicto diplomático. Son muy graciosos. La izquierda es muy graciosa. ¿Y qué hizo Javier Milei? Porque vimos simplemente 30 segundos en el que mencionaba o hacía referencia a la mujer corrupta o presunta corrupta de Pedro Sánchez.
Pero Javier Milei hizo un discurso, como son sus discursos, no atacando al socialismo, diciendo que el socialismo genera muertes, que el socialismo genera pobreza, que el socialismo es el cáncer de la humanidad, y diciendo que la manera correcta de moverse para los países es las políticas de derecha, las políticas liberales y demás. Ahora, es impresionante la trascendencia de Javier Milei. Hace mucho no teníamos un político. Macri lo insinuaba un poquito, pero ni siquiera se acerca o se acercó a lo que Javier Milei es hoy en día para el mundo, y es nuestro presidente. Es una locura. El gobierno argentino responde con Manuel Adorni el día lunes, y lo hace de esta manera muy claro y conciso sobre todo lo que está pasando. Así que vamos a la sección que a muchos les gusta, que es la sección Las palabras de Manuel Adorni, el vocero presidencial de la nación argentina, y lo decía de esta manera. Hoy quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, donde se reunió con los empresarios más importantes del país ibérico, que tienen participación en el sector privado de nuestro país, y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo, en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica, y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Vamos a decir un par de cositas. Primero, dice Adorni, Javier Milei no lo ha mencionado ni al presidente ni a su mujer. Simplemente hizo una crítica a el socialismo y la corrupción del socialismo. Así que si yo digo te queda el poncho, no sé lo que es el sayo, pero yo digo el poncho, ¿no? ¿Qué le dice el gobierno argentino a Pedro Sánchez? Si te cabe el sayo, el saco, no sé, lo que sea, no es mi culpa. Yo no te mencioné. ¿Por qué te haces cargo? Muy buena jugada comunicacional del gobierno. Y la otra es, bueno,
que tus ministros me pidan disculpas a todas las agresiones que han hecho sistemáticamente durante un par de meses. Que si fascista, que si gobierno del odio, que si desequilibrado mental, que si drogadicto, que si y que si y que si. Redobla la apuesta el gobierno. No solamente que dice, no sé por qué te diste por aludido a algo que dije cuando estaba criticando el socialismo, pero ya que me estás atacando, pedime disculpas o que tus ministros me pidan disculpas por todo lo que me dijeron. Y si vos te haces cargo de lo que dije, no es culpa mía, pa. Básicamente es eso. Y ese es el pensamiento del gobierno argentino. Esto no es una crisis diplomática, es simplemente un capricho del presidente español que creemos que va a volver a entrar en razón y va a dejar este circo, porque realmente es un circo. A ver, le dijiste corrupta a mi mujer. ¿Qué? No, diplomacia. ¿Qué estoy haciendo conmigo? Volviendo, esto no es una crisis diplomática como muchos medios lo quieren plantear. Esto simplemente es una calentada de Pedro Sánchez que cree que su mujer o que esto puede tapar algunas cosas que están pasando en España o que puede servirlo para polarizar con la derecha. No sé para qué busca hacer esto Pedro Sánchez, pero es algo que va a pasar sin pena ni gloria y además es algo que enaltece la imagen de Javier Milei. La enaltece. Claro, porque simplemente Milei respondió muy suavemente, toda la catarata de agravios que le han hecho durante, como bien dije, varias semanas o varias veces repetidas. Javier Milei habló el lunes a la noche con Jonathan Viale en su programa de La Vez. Vamos a ver cómo Javier Milei, el presidente Milei, hablaba con respecto a todo lo que está pasando en la situación diplomática con España. A ver, esto puede parecerle a algunos arrogante lo que está diciendo Milei, pero tiene 100% de razón. Decime vos, ¿qué político argentino tiene el alcance, la repercusión, la importancia a nivel mundial que tiene hoy Javier Milei? ¿Qué político argentino tiene ese alcance, esa relevancia? Ninguno. Ninguno. Nadie está a la altura de importancia mundial que tiene Javier Milei. Es el actor principal, el promotor principal de la derecha, de la nueva derecha mundial, y es el político más influyente del mundo. Se ha reunido con los empresarios más importantes de la Unión Europea, se ha reunido con Elon Musk 2 veces, 2 veces con Elon Musk. O sea, el nivel en el que se mueve Javier Milei literalmente es otra liga a lo que teníamos nosotros acostumbrados a nuestros políticos tradicionales. Como decía, el que más o menos tenía influencia en el mundo era Mauricio Macri, pero ni se acerca ni a los talones a la influencia que Javier Milei tiene hoy en el mundo. Así que esto puede parecer arrogante, pero es realmente cierto. Es cierto lo que está diciendo. Vamos a seguir escuchando. Tiene que ver con la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con estos socialistas de buenos modales, pero que en el fondo te terminan destruyendo todo. Pero el gobierno... ¿Por qué hago hincapié en que Javier Milei es el político más importante del mundo? ¿Y por qué lo tomo como algo bueno? Pues porque pone a Argentina, como bien lo decía Milei recién, pone a Argentina en un nivel que todo el mundo se volteó a mirarnos. Se dio vuelta y dijo, Argentina, vos no eras kirchnerista, no estabas en un pozo profundo por allá, pobre. ¿Qué haces levantándote? Eso están haciendo. Están viendo oportunidad de inversión, están viendo oportunidad del discurso político, de la lucha cultural, como bien lo decía y lo vengo diciendo desde que Javier Milei
pasó la primera vuelta, desde que Javier Milei pasó la primera vuelta en las elecciones, vengo diciendo que el mundo o que Argentina es el epicentro de la batalla cultural. Y no es casualidad. Y no es casualidad que Javier Milei sea el político más relevante. O sea, somos el epicentro de la batalla cultural, todo el mundo se está girando a vernos, todo el mundo está girando a ver si a Javier Milei le va bien. Si a Javier Milei le va bien, el mundo va a girar hacia la derecha. Si a Javier Milei le va mal, el mundo va a seguir por el camino decadente que sigue, que viene estando, que viene caminando, que viene transitando. O sea, es importantísimo lo que Javier está logrando, lo que el gobierno argentino está logrando, y lo que está logrando para bien, porque vemos que la inflación está bajando, que hay productos alimenticios con deflación, que la, que la inflación ya es de un dígito, es alta, pero es de un dígito y viene en picada, que hay algunos salarios que le están ganando a la inflación. eh, Hay muchas cosas positivas y por eso el mundo también se está girando. Es impresionante. Por eso es importante. Éramos unos parias, éramos un país que estaba allá al fondo de la fila y poco a poco estamos diciendo, hey, no se olviden de nosotros. Éramos conocidos por Messi, éramos conocidos por deportes, por música tal vez. Ahora somos conocidos como el ejemplo que hay que seguir político, social y culturalmente. A ver, falta muchísimo, ¿no? Pero básicamente es eso. Falta muchísimo. Porque hay cosas que hay que cambiar. Porque Javier Milei tiene que todavía vencer a todas las trabas que le pone el kirchnerismo y la izquierda. Porque Javier Milei todavía tiene que lograr que esto sea una realidad. El tema de la inflación, el tema de la economía, de que ya no estemos sufriendo. Porque ahora estamos sufriendo. No estoy diciendo que todo es color de rosas. Estoy diciendo que es el camino correcto nada más. O que parece ser el camino correcto al menos. Para no caer en absolutismos. Parece ser el camino correcto. Por eso es importantísimo y por eso es la influencia de Javier Milei. Y por eso atacan tanto también a Javier Milei. Y por eso también lo usan para polarizar entre, bueno, Javier Milei es la ultraderecha, nosotros polarizamos. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Ni más ni menos es eso. El comunicado o la respuesta más que nada a esta chiquilinada de Pedro Sánchez del gobierno argentino es: vos estás esperando mi disculpa, estás esperando la disculpa de Javier Milei, sentate para tranquilo porque no va a pasar. Sentate y espera tranquilo porque no va a pasar. Esa es la respuesta de Javier Milei. Ahora, ¿qué va a seguir pasando con esto? No sé. Yo calculo que se va a quedar en la nada. Yo calculo que se va a meter la canciller Mondino, que los embajadores van a participar y se va a quedar en la nada. Se va a quedar en la nada porque yo calculo que en algún momento Pedro Sánchez se va a dar cuenta de que dijo, bueno, no puedo seguir por este camino y ya está. Y ya está, porque al final le va a terminar por ser contraproducente el hacerse el canchero, el hacerse el malo, el amenazar por sus votantes más que nada, ¿no? Pero lo que dijo Javier Milei con respecto a que es una operación del kirchnerismo para hacer desestabilizar el gobierno acá es jodido. Es jodido. Me parece de una gravedad muy fuerte, pero bueno, estamos hablando de kirchnerismo. A ver, gravedad en todo lo que hacen es algo, moneda corriente, diría, ¿no? Moneda corriente. Antes de pasar al otro tema, tengo que mencionar simplemente una cosa. Javier Milei en la entrevista que tuvo con Johnny Viale también mencionó que no va a haber pacto de mayo. ¿Esto por qué? No porque no quieren hablar, no porque pasó nada, sino porque no han dado los tiempos para que se apruebe la ley base. Sí, como recordarán, eh, si no pueden ir a verlo, a cómo Javier Milei anunciaba este pacto de mayo en aquella conferencia, no en el Congreso. La ley bases era o es un punto fundamental para que el pacto de mayo se lleve a cabo.
como no dan los tiempos para que la ley se apruebe para el 25 de mayo, no se va a hacer el 25 de mayo. ¿Se va a hacer en algún momento? Sí, el 25 de mayo no. Así que nada, mencionar solamente eso, informar eso. No es que el pacto de mayo se cancela y no vamos a pactar con nadie, no, no. Sino que, y estamos peleados con los gobernadores, no, 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 no. Sino que el pacto de mayo se retrasa simplemente porque no se llega con los tiempos a que se apruebe la ley bases. Simple y sencillo y para toda la familia. Bien, ahora pasamos a otro tema. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de el caso que estalló gracias a la ministra Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que está haciendo un trabajo magnífico. Porque están saliendo cosas a la luz que las intuíamos, que estaban en el aire, que era un secreto a voces, pero que las evidencias están empezando a salir a la luz, están confirmando las cosas que, que se denunciaba públicamente, pero que nadie hacía nada porque el gobierno era funcional, porque el gobierno estaba entoncado con estas cosas. ¿Y de qué vamos a hablar? En este momento vamos a hablar casos de corrupción, con el tema de los gremios, con el tema de los sindicatos. Pero ahora quiero hablar de específicamente los comedores fantasma. El gobierno, a través de la cartera de Sandra Petovelo, denunció un plan sistemático para cometer hechos de corrupción contra el pueblo argentino. Y la información dice de la siguiente manera, se la quiero leer porque yo no lo diría mejor, así que se los leo. Dice, la cartera de Petovelo ratificó ante la justicia que casi la mitad de los lugares donde los piqueteros distribuían alimentos no existen. Y presentaron más pruebas. Describieron el mecanismo que involucraría a exfuncionarios. El Ministerio de Capital Humano ratificó la denuncia penal que realizó después de verificar que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a lo que existía el gobierno anterior con alimentos frescos, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio o sus direcciones no existían. Sostuvieron en los tribunales de Comodoro Pi que las pruebas colectadas y las auditorías ordenadas por la ministra Petovelo los lleva a concluir que todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Primero inscribían a comedores que no contaban con la reglamentación. Eso por un lado. Por otro lado también inscribían a los comedores y después los comedores dejaban de funcionar o los encargados se mudaban de barrio o cerraban y aún así seguían recibiendo estos alimentos. ¿Y qué hacían con estos alimentos? Se ha encontrado muchísimo que a los alimentos después en los barrios los vendían. Es decir, los alimentos que el gobierno le daba gratis, gratis con la plata de todos los argentinos que le daba a estas organizaciones, a estos sindicatos, a estos dirigentes sociales, la recibían gratis y ellos hacían negociados apartes, la vendían y demás, extorsionaban a la gente. O sea, un plan, como bien lo dijeron en la causa, un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino. Y es más, no solamente contra el pueblo argentino, contra las personas que están más vulnerables, contra los pobres, contra los que no tienen para comer todos los días. Un plan sistemático en contra de esa gente. Los mismos que después salen a la calle, a cortar la calle, a hacer paros, pidiendo por los pobres. Ahí te das cuenta que no piden por los pobres, sino que piden por estos negocios turbios, sucios, corruptos que tienen. Son terribles, son terribles. Lo bueno de todo esto es que
son victorias que el gobierno está dando, una gran victoria de la ministra Petovelo para sacar todas estas cosas a la luz, porque no debe ser fácil. No debe ser fácil que todas estas cosas salgan a la luz y que vos seas la persona que las saca a la luz. Así que a todas las personas, a todos los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Capital Humano, le tenemos que dar las gracias porque se animan a hacer esto. Porque se animan a hacer esto. Todos los gobiernos anteriores que supuestamente veían esto, porque salió Tolosa Paz a decir que en su gestión veían irregularidades. ¿Cómo que veían irregularidades si no se hizo nada? ¿Cómo que veían irregularidades en el tema de los comedores y no hicieron nada, no lo denunciaron, no lo investigaron? Era su responsabilidad, incluso su obligación, si veían algo así, denunciar, y no lo hicieron. ¿De qué están hablando? ¿Por qué? Porque estaban entongados. Porque eran negocios en conjunto. Porque eran funcionales. Porque después estos líderes sociales, estos dirigentes sociales, le hacían la campaña, le militaban, marchaban, iban a las conferencias. Estoy hablando del partido de Unión por la Patria, del kirchnerismo, del peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando del peronismo específicamente? Porque son los gran culpables. Más del 80% de estos comedores fantasmas están ubicados en municipios peronistas. Por ejemplo, La Matanza, José C. Paz y Quilmes son los distritos que tienen mayor cantidad de establecimientos. Se cree que los recursos se vendían o se utilizaban como herramientas de extorsión, lo mismo que venía explicando recién. El fiscal federal Ramiro González sigue sumando pruebas a la investigación, es decir, que sigue habiendo o saliendo cosas a la luz. No son denuncias infundadas, son denuncias con pruebas, miles de pruebas. Miles de pruebas. Según la auditoría, son 1.201 establecimientos que exhibían aparentes fines solidarios y en su mayoría no existían. La mayoría de los comedores estaban ubicados, según la RENACOM, en La Matanza, José C. Paz, Berazategui, Quilmes y Lomas de Zamora. El denominador común, y esto tiene que quedar bien claro, el denominador común de estos distritos que concentran al grueso de estos comedores que decían ser comedores pero no existían, algunos tenían direcciones falsas, direcciones que no existían, y muchas cosas más. El denominador común es que son kirchneristas. Ese es el denominador común. Son peronistas. Este es el mapa de los comedores fantasma, municipio por municipio, la localización de los 1.201 establecimientos del AMBA que recibían fondos pero no pudieron comprobar su existencia. No es que no pudieron dar la reglamentación, no pudieron comprobar que existían. No es que había irregularidades, como lo dijo Tolosa Paz. No existían. Es una locura totalmente. Pero nos han tomado el pelo por años. Nos han tomado el pelo con el tema de las organizaciones sociales, el tema de los comedores. Acá mismo en Paraná, se han utilizado a los comedores, aún a las fundaciones, para hacer campaña el año pasado. Y me encantaría, voy a hacer el esfuerzo de traer a alguien que cuente y que lo ha vivido y que lo ha visto cómo esto pasaba acá en Entre Ríos, más que nada en Paraná. Cómo utilizaban a comedores, utilizaban a fundaciones para hacer campaña. Le pongo un ejemplo. Entre los bolsones de comida que se daban, los bolsones de alimentos,
Por ejemplo, es una estupidez, ¿no? Pero ponían boletas, te doy otro si votás a tal persona, si no lo votás, es pornográfico lo que han hecho. Es de un nivel de corrupción repugnante. Da asco lo que han hecho con Argentina. Da asco. Porque uno puede llegar a pensar, bueno, roban del Estado. Todos los políticos roban, pero robarle a la gente, robarle la comida a la gente que tiene necesidad de comer, que no puede comer todos los días. Wow, tenés que ser tan perverso, tenés que ser tan mala persona, tan mala persona, que da asco hasta siquiera pensar que alguien puede ser así. Realmente. Y después genera, por eso a mí me genera mucha indignación, por ejemplo, ver gente que defiende a capa y espada una ideología que va en contra incluso hasta de ellos mismos. Posta que es todo un tema, diría un amigo. Un amigo diría, es todo un tema, ¿viste? Seguimos con causas de corrupción. En este caso, no de comedores. Porque Patricia Bullrich apuntó contra la CGT. La CGT. Ese, ese gremio tan amado por todos los argentinos. La CGT. El Ministerio de Seguridad denunció a sindicalistas por extorsiones y amenazas. Y se lo voy a leer, ¿no? La causa que se investiga a 3 grupos de personas pertenecientes a organizaciones de la izquierda, el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, por presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales a cambio de dinero o asistencia a las marchas. Las denuncias contra los gremios también fueron recopiladas a través de la línea 134 y especialmente en las jornadas previas y durante el último paro general del 9 de mayo. De acuerdo a la información, son cerca de 6.500 llamados procesados los que luego se remitieron a Comodoro Pi para su análisis e investigación, que recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita otra parecida contra piqueteros. Todavía no fue delegada a la fiscalía, que será la de Ramiro González. En los casos, los denunciantes aducen en general amenazas físicas, amedrantamiento o bloqueos para no trabajar en los días del paro. En la justicia sigue diciendo que en la justicia deberán ver si cuál de estas llamadas tienen realmente demasiada verdad en lo que dicen para poder hacer una investigación, pero son 6.500. Y esto no es algo nuevo, esto lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en videos que han salido en Twitter, donde los sindicalistas se ponían y obligaban a la gente que no lo dejaban entrar a las fábricas, por ejemplo. No lo dejaban entrar, no lo dejaban salir con los camiones y demás. Esto no es algo nuevo, no es algo que a nosotros nos genere sorpresa. Lo que nos encanta, y yo lo tomo como una victoria, por eso el título de este capítulo es entre, creo que dice conflictos o algo así, y victorias, porque realmente tanto lo de Sandra Petovelo como lo de Patricia Bullrich contra la CGT y los sindicatos los considero como victorias, porque realmente son victorias, porque realmente hay pruebas para decir esto no se hace nunca más, esto realmente el que las hace las paga, porque hay cosas, hay oscuridad que está saliendo a la luz.
mejor dicho, hay oscuridad que la luz lo está repeliendo. Y por eso hay tanta gente desesperada, por eso hay tanta oposición, por eso intentan generar desestabilización en el pueblo, intentan generar un ambiente de, por ejemplo, golpe de Estado, una suerte de ambiente eh, a destitución del presidente Milei. Y por eso cuesta tanto que salga la ley bases. Porque si sale la ley bases, oh, mamá, lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Para estos, los sindicatos, los que extorsionan, los que le roban a los pobres, la comida a los pobres, va a ser una carnicería. Van a ir cayendo uno por uno. Es hermoso eso. Realmente, después de 6 7 meses, no me acuerdo hace cuántos votamos, cada vez estoy más convencido de que el 56% de los argentinos tomamos una correcta decisión. Cada vez estoy más convencido. Y es así. Para mí es así. Para vos que estás escuchando esto, me estás diciendo, sos kirchnerista, peronista hasta la cepa. Bueno, si te gusta que te roben, ¿qué se le va a hacer? A mí no me gusta que me roben, no me gusta que le roben la comida a los pobres, porque realmente es eso, parece una frase muy populista, ¿no? Pero realmente es eso, le roban la comida a la gente que no tiene para comer. A mí no me gusta eso. Si a vos te gusta, listo, sigue apoyándolo, tranquilo, no pasa nada, apoyalos. Yo no, yo no. Y vamos a hablar del último caso. Salió a la luz una piquetera que tiene de apodo Tango, ¿no? Le dicen Tango. Y esta piquetera tenía en su casa, escuchen bien, esta piquetera tenía en su casa, debajo del colchón, esto es grandioso, esto es espectacular. Se dan cuenta como cada vez que sale algo, su discurso de estamos con el pueblo, somos el pueblo, estamos con la gente pobre, arriba los humildes. Esta piquetera, Tango, María Isolda Dotti, apodada Tango, tenía debajo de su colchón $54.000. $54.000 tenía en su posesión, en su casa, debajo del colchón. ¿Quién es esta persona que tenía, además de estos $54.000 debajo del colchón? Tenía propiedades, manejo de fondos y, al parecer, una camioneta a nombre de algún rockero. Es dirigente, Tango es dirigente del Polo Obrero, María Isolda Dotti, mejor conocida como Tango, es dirigente del Polo Obrero y una de las imputadas en la causa que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Policita. Ahora, ¿cómo justifica esta chica? Bueno, dice que es herencia, que han vendido propiedades y demás. Para la justicia, todos sus argumentos, todas las cosas que dice con respecto a, bueno, esto, mis abuelos vendieron esta propiedad y lo tuve como herencia, después hay otra propiedad que lo vendí y estaban los papeles junto a los dólares. Para la justicia es insuficiente y todavía le están reteniendo el dinero porque piensan que no es justificable, básicamente. Que no puede declararlo. Es una locura. Es una locura. Una locura. Argentina realmente estaba podrida en todos los sentidos. No hay una persona que se salve, es impresionante. Y hay un video de ella eh, hablando en una entrevista en un notero de Crónica, que dice, vamos a escucharlo porque dice lo siguiente, termina de una manera impresionante. Yo quiero que la escuchemos porque esto es impresionante, es delirante.
¿De dónde salen esos $54.000? Es la herencia de mi familia, uno de los títulos que lo demuestran se lo llevaron en el allanamiento, el resto estamos preparando para presentarlo ante el fiscal, la documentación que muestra que es herencia de mi familia, mi papá era profesor universitario, muy reconocido, mi mamá también, jubilada actualmente profesora universitaria, y bueno, tengo la ¿Decís suerte... que te llevan el documento? Hago el parate acá porque primero dice, es herencia de la familia y tengo los papeles que lo demuestran. Pero después, por las preguntas del periodista, tiene que decir que en realidad estos papeles muestran que la mitad es herencia, pero aún así la justicia no está diciendo que es realmente así. O sea, no está segura la justicia. Porque es raro, raro. Además, profesor universitario reconocido, está bien. $54.000. Vamos a seguir. Que respaldan los $54.000 la justicia. La justicia se llevó en el momento del allanamiento el documento que respalda más de la mitad de esos dólares y el resto no lo tenía ahí. Ya estamos con los abogados presentando el resto de la... Me encanta porque atrás el cartel dice, acá, se lo marco con el mouse, el cartel dice no al cierre de los comedores populares. Y están haciéndole el aguante a una tipa que tenía $54.000 debajo del colchón no declarados. ¿Qué? La documentación que comprueba que es herencia mía por parte de mi familia. ¿Por qué no trascendió ese documento? ¿Por qué no se hizo trascender? Digamos, trasciende que te sacan los $54.000, pero no que estaba respaldado. Bueno, no trascendió porque los medios no hicieron trascender que, por ejemplo, más de la mitad ya está respaldado porque se llevaron en el allanamiento la documentación correspondiente. Y bueno, el resto estamos en estos días hablando con los abogados, preparando la documentación para presentarla en regla, para poder dar esta explicación que no debiera hacer falta, porque esto es un ataque político contra la organización de los pobres, de los desocupados, contra la organización de los pobres, de los desocupados. A ver. A ver. Esto es un ataque político hacia la organización de los pobres. $54.000. ¿Pobre qué? ¿Pobre qué? Realmente es impresionante. Realmente es impresionante. Es impresionante. Impresionante. El nivel de locura, el nivel de maldad, el nivel de cinismo. Es realmente delirante, amigos. Pero, bueno. Aplauso. Hasta acá llegó el capítulo de hoy. Hasta acá llegó el capítulo de hoy. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Creo que es un capítulo larguísimo. Pasa que tuvimos que ver varios videos porque me parece la mejor manera de explicarlo. El tema de los videos, de la entrevista a Javier Milei, de lo que decía Pedro Sánchez, lo que decía Adorni. Y además no quería dejar de lado el tema de los comedores y de estas personas. Porque me parece que son grandes victorias de Sandra Petovelo y por lo tanto grandes victorias de Javier Milei, y es por lo que además votamos, los que votamos a Javier Milei lo hicimos por eso, ¿no? Porque creo que era la única persona que podía hacer este trabajo, él y sus ministros y su equipo. Así que me parece que son victorias que el pueblo argentino hace mucho venía pidiendo que se den, ¿no? Bueno, y así que hasta acá, gracias a los que estuvieron escuchando, te pido por favor que dejes un me gusta y una suscripción, porque así ayudas a que el canal crezca y además a vos no te genera ningún tipo de molestia, ningún tipo de incomodidad, es totalmente gratis y es darle a un botoncito. Así que, sin nada más que añadir, mi nombre es Kevin Leiva y esto fue el capítulo número 8 de la segunda temporada de Doble Filo. Nos vemos en la próxima. Chao.